Estás escuchando Filadelfia Radio, Filadelfia Radio, Filadelfia Radio, en el 89.1 FM. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Muy bien a todos los que nos están observando, ¿verdad?, por las redes sociales. Hoy tenemos un día maravilloso, lleno de sorpresas, ¿verdad?, a pesar de que todas las cosas están pintando muy mal en la tierra, pero nosotros tenemos gozo. ¿Y qué creen, amados hermanos? Hoy nos acompaña un hermano que siempre le pedí que viniera a darnos instrucción acerca de los tiempos y a relacionarnos los tiempos bíblicos con lo que está aconteciendo aquí en la tierra, porque vemos que la Escritura es tan perfecta, tan exacta, que todo lo que está presentándose es verdadero, ¿verdad? Porque el Señor así lo permite. Bueno, amados hermanos, miren, aquí tengo a mi hermano Sarmiento, allá los que nos están escuchando, y como ven, siempre corrigiendo las normas, hermano, está a un poquito más de 1 metro, ¿verdad? Me siento raro porque está un poco alejadito, ¿verdad? Quisiera yo que estuviera aquí en la mesa, pero pues ahora sí que, ¿por qué se me fue tan lejos, hermano? Si no, nosotros no contagiamos, hermano. Bueno, un gusto saludar a todo el auditorio Aleluya. de Filadelfia Radio que nos está escuchando. Doy gracias a Dios por todo el auditorio del 89.1 FM y también quiero saludar a todo el auditorio que nos vaya siguiendo por Facebook, por YouTube, donde estará este video, primeramente Dios. El día de hoy vamos a mantener esta distancia porque son parte de las normas que nuestras autoridades nos están dando. Amén. Y sobre todo tenemos que ser respetuosos. Claro, la palabra de Dios claro. nos dice que en Romanos 13.1, mi hermano. Romanos 13.1. Bueno, ¿qué le parece, hermano, si leemos Romanos 13.1? La Escritura nos marca que debemos sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? Definitivamente. Mientras lo buscas, Romanos 13.1, también Daniel capítulo 2, versículo 21, nos dice el Señor que Él pone a los reyes y quita reyes. Amén. Pero así en es. el versículo de Romanos 13, versículo 1, nos dice el Señor que seamos obedientes a nuestras autoridades, porque no hay una autoridad si no es puesta por Dios. Claro que sí. Vamos a buscar Romanos 13.1, mis amados hermanos. Mientras tanto, yo les invito allá en casita que también traigan su Biblia, ¿verdad? Porque es bien importante comprobar. Y algo que yo siempre digo, y perdóneme, hermano Sarmiento, si no está escrito en la palabra, yo no creo nada, ¿verdad? Yo pienso eso, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Romanos 13.1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Definitivamente, y en eso tenemos que estar en este tiempo también, Claro. obedeciendo, estando sujetas a las autoridades. Amén. Muy bien. Amado auditorio, tenemos los teléfonos en cabina por si ustedes nos quieren llamar, ¿verdad? Es importante porque, ¿qué cree, hermano? Hubo bastantes preguntas. Hay mucha gente que está inquieta porque hay mucha gente que le interesa conocer la Escritura y relacionarlo con los tiempos que estamos viviendo actualmente, porque todo mundo siente en su corazón, y la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Y queremos que todos estén preparados. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de cosas muy importantes y muy interesantes, muy necesarias e indispensables para la vida de todo ser humano. Llámenos en cabina, tenemos el 777-541-8577 y el 777-241-5794. Amados hermanos, esperamos sus llamadas. Bueno, mi hermano Sarmiento, para mí es, de verdad, yo esperaba tanto este tiempo, ¿verdad? Porque siempre lo he comentado, Dios a cada uno nos da un ministerio y nos da específicamente a trabajar en algún área necesaria en el ser humano. De verdad, yo le agradezco porque sé que hay mucha gente que también está en eso, confunden la segunda venida con el arrebatamiento, dicen la tribulación, la gran tribulación, y de verdad, ahí sí yo no toco esas áreas, hermano. Así es que, y hermanos, pues yo creo que muchos de ustedes también están de acuerdo conmigo que tocar el área escatológica es muy delicado, ¿verdad que sí? Definitivamente. Para hablar de profecías, aparte de leer la palabra, Amén. tenemos que saber la historia bíblica. Aleluya. Y también tenemos que saber varios aspectos, sobre todo escudriñar la palabra, buscar lo que significa cada palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, y en griego, en el Nuevo Testamento.
Claro, hermano, a mí siempre me surge una pregunta, ¿verdad? Porque la mayoría, y yo estoy consciente, porque cuando yo leo Primera de Tesalonicenses, veo que realmente Dios, nuestro Dios Altísimo, habla de un arrebatamiento, ¿verdad? Que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación, pero hay muchos, inclusive, ¿verdad?, de otras denominaciones y que se dicen sana doctrina, hermano, que no creen en el arrebatamiento. Bueno, siempre lo he comentado, que la palabra de Dios es perfecta, que Dios es bueno, Dios es amoroso, pero la ignorancia, esa cobra los errores. Claro. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y las personas que no ven las diferencias entre el glorioso evento del arrebatamiento, que es en un abrir y cerrar de ojos, como dice Primera de Corintios 15, versículos 50, 51 y 52, donde nos dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Mientras que en la segunda venida es cuando viene nuestro Señor Jesucristo y lo ve todo ojo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Entonces, son las diferencias que hoy podemos explicar. Hay más, tengo un video que va a aparecer en pantalla para que usted pueda entrar en ese video y pueda ver esas diferencias. Hermanos que nos están escuchando en todas partes, porque yo sé que esto llega a todas las redes sociales y se publica, y yo quiero que tú escudriñes la Escritura y que no te quedes con las dudas, ¿verdad? Que no te quedes también con esa ignorancia, porque delante de Dios la ignorancia no es un pequeño error, sino nos puede llevar, ¿verdad?, a cometer cosas graves. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos muchas llamadas, algunas llamadas, no creo que nos dé tiempo de contestar a veces todas, ¿verdad? Y también las que tiene nuestro amable auditorio. Pues, hermanos, yo les pido que sean con respecto al tema que estamos hablando y que seamos un poco breves, que seamos también conscientes de que todos los que nos están escuchando deben salir edificados y no confundidos. Tenemos la primera llamada. Hola, Katy, muy buenas tardes. También tenemos al hermano José García. Adelante. He escuchado al señor Sarmiento, pero a mí me preocupa que sigue después de esta pandemia. Soy Leonardo. Bueno, la pregunta que nos hace Leonardo, pues yo primero que todo agradecer a todo el auditorio que está pendiente con sus llamadas, con sus mensajes, que Dios los guarde y bendiga. ¿Cuándo, qué continúa después de esta pandemia? Bueno, ahí sí nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni la Organización Mundial de Salud puede decirnos. No. Los presidentes de diferentes naciones han expuesto varios comentarios diciendo que es una cuarentena y otros están hablando de que esto se va más a tiempo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:7 claramente que ahí dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá hambres, pestes. Y ahí está claro, muy, muy claro que dice que habrá pestes. Entonces, para nosotros lo del coronavirus o COVID-19 es una señal que está marcando de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Pero si analizamos en contexto toda la profecía bíblica, en toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos damos cuenta que en Habacuc capítulo 3, versículo 5, nos dice que es una señal, es un anuncio que habla de que nuestro Señor Jesucristo viene. Las pestes vendrán primero, la pandemia. Y después de que venga nuestro Señor Jesucristo en el glorioso evento del arrebatamiento, es cuando viene ya la fiebre ardiente, la fiebre que va a causar ya muchos daños. Entonces, ¿qué sigue después del coronavirus? De diferentes formas podemos ver. Desde el punto de vista económico, una tragedia. Desde el punto de vista de desempleo, otra tragedia. Va a ser una cadena de efectos muy fuertes, pero para los que estamos en Cristo, nos está hablando de que es una señal de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Lo único que le puedo decir y puedo preguntarle algo, hermano Sarmiento. ¿Usted cree que después de esta pandemia, aunque se lograra quitar todo, la tierra volverá a ser igual? No, definitivamente no, mi hermano. ¿Volverá a la normalidad? No. Fíjate que es una de las cosas que he estado analizando, porque la palabra de Dios cuando nos habla en Mateo 24:7 de que habrá pestes y luego viene hambres en cuestión cronológica, y tanto pestes como hambres es en plural, o sea, van a ser diferente tipo de enfermedades que van a venir como en forma de pandemia, como doctor tú lo sabes. Claro. Y aparte de eso, vienen hambres que van a venir de diferentes efectos, de diferentes formas. Sí.
pero lo importante que es como principio de dolores de parto. Y aquí como doctor tú puedes dar fe de esto. Para entender cuando dice la palabra dolores de parto, como principio de dolores, para ello tenemos que leer también Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23, donde dice que la creación gime a una y está con dolores de parto. De parto. Entonces, si la palabra de Dios nos está dando a entender que es como principio de dolores, pero de parto, entonces tenemos que entender cómo es un parto. Y para ello, una mujer que haya sido ya mamá sabe de este tipo de cosas. Que los dolores empiezan primero con contracciones. Y después de las contracciones se va intensificando y empiezan las dilataciones. Pero en esta ocasión el efecto ha sido tan desastroso, tan fuerte, que esta contracción, si comparamos lo que nos dice la palabra de Dios, ha contraído ya la economía mundial de golpe, con una recesión. La ha sacudido a la sociedad entera con temor y angustia a tener un contagio. Y esto es a nivel mundial, como nunca se había visto. Y esta fuerte contracción también ha quebrado o roto muchas fuentes de trabajo. Y si esto lo comparamos con los dolores de parto, donde también hay una fuente, que es un saco de líquido donde se encuentra el bebé, y que cuando se rompe la fuente, también es una señal que indica o quiere decirnos que el parto ya está muy cerca. Entonces, en otras palabras y para que quede muy claro, esta contracción que ha provocado la pandemia del coronavirus, que es a nivel mundial, donde nos muestra un grave problema para la salud mundial, un problema para la economía mundial, más las contracciones de los eventos de la naturaleza, que son también mundial, y el efecto del cambio climático, que es mundial, solo nos indica que la aparición del gobierno mundial a través del nuevo orden mundial está a punto de entrar al escenario profético final. Y con esta fuerte contracción de la pandemia del coronavirus que ha sacudido al mundo entero, solo nos está indicando que el nacimiento del último gobierno mundial, que será la plataforma para que aparezca el anticristo, está por nacer. Tema de lo que hablamos en el programa pasado y que aparecerá una pestaña aquí arriba para que usted lo pueda ver y comprender mejor este escenario que ya está por desencadenarse. Por eso ya no se le puede llamar que estamos en principio de dolores de parto. Ya entramos a las contracciones, entonces ya estamos en los dolores finales. Y la gran dilatación para el alumbramiento está por suceder. Ahora yo sé que muchos se van a preguntar, ¿qué otras cosas veremos? Le contesto, solamente Dios lo sabe. Pero sí nos podemos dar cuenta que la naturaleza, la creación y en diferentes áreas nos está mostrando que las contracciones a nivel mundial ya están. ¿Cuántas contracciones más veremos? Le contesto, solo Dios lo sabe. Pero los que esperamos el arrebatamiento, la alerta ya ha sonado y en cualquier momento puede sonar la trompeta, donde el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, que la tocará nuestro mismo Señor Jesús, con voz de mando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18. ¿Y por qué remarco o recalco este punto? Porque muchos confunden, creen algunos que no tienen buena lectura de comprensión, que es la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15. Por favor, ¿no se dan cuenta que ahí la toca un ángel y que en el arrebatamiento es el Señor mismo, nuestro Señor Jesús? Eventos muy diferentes para confundirlos. Pero para nosotros, cuando nos dice que esto es como principio de dolores, de parto, como Romanos 8, 22, 23 lo dice, porque también nosotros estamos gimiendo como la creación. O sea, ahí ya nos involucra la palabra de Dios, que esto también es para nosotros. Ahora, ¿cuándo viene el alumbramiento? Platicando con varias hermanas en Cristo, doctoras, me comentaban que el dolor viene fuerte
cuando se acomoda el bebé para salir. Que ahí es cuando viene esa contracción y esa dilatación. Entonces, cada parto es diferente hasta en las mismas mujeres. No es el mismo primer parto que el segundo parto. No, claro que cambian las dilataciones, pero en este caso nos da muestras de que nuestra redención está cerca. Por esta cosa, mi querido hermano Milo, porque la palabra de Dios también, para los que nos van siguiendo a través de Facebook, por YouTube, usted puede decir y ver y comparar lo que nos dice Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. Dice, está cerca. Cuando empiecen, inicien. Es muy claro. No dice para los que esperan la segunda, cuando estas cosas ya hayan sucedido. Erguíos. Dice cuando inicien, empiecen, comiencen. Gloria a Dios. Oiga, hermano, por todo lo que se comenta, ¿verdad? La gente, el pueblo cristiano normalmente a veces tiene una mala idea, ¿verdad?, de lo que es algo que es un propósito de Dios con algo que acontece así como que de una forma inesperada y que fuera como algo pasajero. Yo he escuchado comentarios de hermanos que si oramos mucho, ¿esto va a cambiar? No, lo que está escrito y profetizado se tiene que cumplir. Mateo 24, 35, cielo y tierra pasarán, pero Sí, mi palabra no pasará. Exactamente. Entonces tiene que cumplir exactamente. Aunque oremos, aunque ayunemos, ¿verdad? esto se tiene que cumplir. Ahora, otra pregunta antes de que continúe con esta. ¿Es verdad que a los que estamos en Cristo nada nos va a pasar? Tenemos que estar velando y Orando. llorando. Y tenemos que estar en santidad. Amén. Porque el Señor al justo, al corazón contrito y humillado, lo escucha. Lo dice el Salmo 51, 17. Pero mucha gente no está en la palabra de Dios y quiere ser librado. La petición del justo, el Señor no desprecia. Amén. Entonces tenemos que estar en santidad, buscando la gracia y misericordia de Dios, pero también tenemos que estar, como dice Lucas 21, 36, que dice, velando y orando pues en todo tiempo, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Hay otra llamada, hermano. A ver. ¿Puedes pasarnos la otra llamada, hermano? Soy Dania. Quisiera su opinión acerca de los pastores que no hablan de estas profecías, que no alertan. ¿Qué va a pasar con ellos y sus congregantes? Tremenda pregunta, hermano. Ay, bastante fuerte. Tremenda pregunta. Yo sinceramente no quiero estar en los zapatos de los pastores que en Dios este santo, momento, Dios mi santo. querido hermano, se han de estar arrepintiendo que durante todo el tiempo que han sido pastores, no sé cuántas veces estuvieron en el púlpito en el domingo y cuántas veces hablaron del arrebatamiento, Dios cuánto bendito. hablaron de estos eventos. Si no creían en el arrebatamiento, entonces tenían que haber estado hablando de la gran tribulación, que es lo que viene. Y ahorita encontramos un pueblo cristiano ignorante en relación a los últimos tiempos porque desconocen, nunca hablaron de profecía. Y aquí están en un problema los pastores que nunca hablaron de profecía, y quiero ser muy claro, Apocalipsis 19:10 lo deja muy contundente, que el Señor es el testimonio, el espíritu de la profecía. Entonces, si no hablan de profecías bíblicas y solo mensajes entretenedores o motivadores al oído con lo que hacían sus prédicas, al que estaban negando y nunca se dieron cuenta a estos pastores por su ignorancia de la palabra de Dios, es que estaban negando a nuestro Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora les voy a pedir a todo el auditorio que vea este video, deje su comentario para saber si en su congregación los prepararon para estos eventos preapocalípticos que estamos viviendo ya. Y lo peor en este momento es que muchos de esos congregantes que no fueron alertados han caído en sectas como ese falso mesianismo hecho por gentiles, donde sacan de contexto la palabra de Dios y también los saca de la gracia de nuestro Señor Jesús, empujándolos a guardar la ley. Entonces, en vano murió nuestro Señor Jesús.
Gálatas capítulo 2 versículo 21 y también Gálatas capítulo 5 versículo 4. Ahora, esos pastores que pensaban en su ignorancia que hablar de profecías era espantar, yo les pregunto, ¿qué les dirían ahora a sus congregantes que sí están espantados con la realidad que se vive hoy? Si no hablan de profecía porque espantaban, porque muchos Porque no... así piensan, ¿Sí? hermano. Ahora yo le hago una pregunta. Si un hermano hace 10 años hizo una confesión de fe, pero no se congrega, no se ha bautizado, no ayuna, no ora, no escudriña la palabra, ¿será cierto que será salvo? No, porque nunca nació de nuevo. Una persona que haya nacido de nuevo, exactamente, ora, ayuna, se santifica, lee la palabra de Dios. Amén. Mucha gente hizo esa oración de fe por emoción. Porque, bueno, antes de que siga, yo he escuchado comentarios de muchos pastores que no hablan del arrebatamiento, no hablan de la justicia de Dios, sino en cambio ellos dicen, es que es en el tiempo de Dios. O sea, una persona no le demandan santidad, sino dejan que conforme se vaya enamorando de Dios. ¿Eso será bíblico? No, la palabra es muy claro, pero para ello tenemos que escudriñar la palabra. Amén. Muy claro, Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Dios mío. Y habla ahí de muchos pastores. Muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, ¿No echamos cierto. demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y no los va a conocer. Ahora, yo quiero hacer este comentario ahorita que estamos hablando de esto, hermano Sarmiento, y a todo el auditorio y nuestros hermanos que nos están viendo en redes sociales. Sé que hay ministros, hay siervos, hay personas que nos están viendo, ¿verdad? Entre tanta gente que nos está oyendo, Dios está hablando en este tiempo a que nos preparemos. Adelante, ¿quién está en la línea? Tengo una pregunta. Algunos dicen que en las redes sociales que esto es una conspiración. ¿Qué hay de cierto? ¿Eso dice la Biblia? Bueno, pues es una pregunta interesante. Para ello tenemos que entender que la palabra de Dios, esto nos dice que son señales de los últimos tiempos. Amén. Estamos hablando que estos son señales de los últimos tiempos. Socialmente sí se habla de conspiración y obviamente uno como noticia lo puede uno comentar, es una conspiración, porque lo están manejando donde buscan culpables y dicen es esto, es esto, es esto. Pero para nosotros son señales que se están cumpliendo. Es verdad. Ahora, aquí hay un punto donde sí quiero que me ayudes a leerlo, mi hermano, Claro. porque el auditorio lo debe de saber. Isaías 8, ahí nos dice muy claramente que no tengamos temor por los que conspiran o lo que venga en esto, sino que tengamos temor, pero ahí quiero hacer claro, por eso vale la pena escudriñar la palabra de Dios. Isaías 8, ¿qué? 8, versículo 12 y versículo 13. Dice así la palabra de Dios: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ¿Ni qué? ni temáis lo que ellos temen, No tenemos que tener temor. ni tengas miedo, dice. Ni tengas miedo. ¿A quién tenemos que tener temor? Que quiero que quede muy claro. Cuando usted escudriña la Biblia, ese temor es reverencia a Dios. A Él sí tenemos que tener. En el versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Exactamente. A Él tenemos que guardarle reverencia. O y sea a que- Él tener temor de que si no estamos en santidad, no lo veremos. No lo porque veremos. Hebreos 12:14 es muy clara la Amén, palabra. así Sin es. santidad nadie lo verá al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro temor debe de estar en que Él es santo. Amén. Primera de Pedro 1:16. Amén. Sed santos Como- porque yo soy santo. Amén. Aparte, la gente que no tiene a Cristo le tiene más temor al coronavirus que a Dios mismo porque no lo conoce. Temor solamente a Dios, no a lo que Exactamente. venga. Por eso, amados hermanos, y quiero entender eso, hermano, para que la gente lo entienda, ¿verdad? Aunque oremos, aunque oyonemos, y como decía una persona, reprendemos ese espíritu de enfermedad, al espíritu de muerte que es la pandemia,
las cosas no van a cambiar. No, definitivamente, y eso debe de quedar muy claro para todo el auditorio de Filadelfia Radio, como el auditorio que nos escuche o nos vea por YouTube. Amén. Esto va a ser ya un cambio completo y radical. ¿Por qué? Porque este es un sacudimiento, una contracción en los dolores de parto que nos están avisando, lo más hermoso, que nuestro Señor Jesucristo viene Amén. pronto. Y eso va a costar dolor, hermano. Definitivamente. ¿Verdad que sí? Hay gente que no ha buscado a Dios. Durante el transcurso de su vida han caminado en su forma de pensar, no han querido saber de Dios. Y hoy, en esta pandemia del coronavirus, ya sea por el miedo o por el temor a ser contagiado, han buscado de Dios. Otros, al estar en su casa, ha servido para leer la palabra de Dios, la Biblia, orar, alabar, interceder, cosas que no hacían estando en una vida normal y sin pandemia. Recuerde que nuestro Señor Jesús quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que ninguno perezca y todos tengamos vida eterna con Él. Segunda de Pedro 3:9. Y yo me doy cuenta, hermano, que ahorita en las redes sociales a cual más habla de Dios, cual más está orando, países, policías, ministros de políticos que están en otros países de aquí de Latinoamérica han estado orando, se están acercando más a Dios. O sea, no es de todo drástico, sino trae también cosas buenas para la tierra en cuanto a arrepentimiento, ¿verdad? Dios es soberano. Amén. Y Él tiene control de todo. Aleluya. No se les debe de olvidar a todas las personas que nos vean o nos estén escuchando que Dios tiene control de todo. Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente, Hay otra pregunta. omnipotente. Muy bien, tenemos otra pregunta. A ver, ¿quién está al lado? Soy Alondra. ¿La iglesia de Cristo ve primero al anticristo o a Jesucristo? Bueno, pues la pregunta es muy clara y la contestación es más demasiado clara. Claro. Definitivamente, cuando leemos Primera de Tesalonicenses 1:10, ahí nos dice que esperemos de los cielos a Cristo, no esperemos en la tierra al anticristo. No. Entonces, nuestra esperanza está en los cielos, no aquí en la tierra. Amén. La iglesia de Cristo no vemos al anticristo. Y aquí exhorto a los que les gusta escudriñar la palabra. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, ahí todavía no se abren los sellos. Escuchen, todavía no se abren los sellos y ya estamos de todo pueblo, tribu, lengua y nación adorando al Cordero de Dios. Así dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, pues ahí está más claro de que la iglesia ya estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes que se abran los sellos. Amén. Y ahí mismo en Apocalipsis 6, versículo 1, ahí es cuando entra el anticristo y nosotros ya estamos alabando al Señor y ahí es cuando se abre el primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Apenas lo está abriendo, mi hermano. Y nosotros ya estamos allá alabando al Señor y le dice, tú eres digno de abrir los sellos. No puede ser de que pasemos ni la mitad ni parte de la semana 70. La iglesia de Cristo estamos antes de ese periodo. Así de claro. Amén. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. El versículo 2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Está hablando allí del anticristo. También para esto poderlo entender, el anticristo entra en la cuestión política cuando confirme el pacto que nos habla Daniel 9, versículo 27. Y él confirmará el pacto con muchos. Entre ellos van a estar Palestina e Israel. Entonces es cuando entra el hombre inicuo, el hombre de pecado, mejor conocido
como el anticristo. Muy bien, tenemos otra pregunta. Hermano Sarmiento, mi pregunta es, ¿qué Biblia es la más correcta para leer? Mi nombre es Rosa. Muy buena pregunta. Todos debemos de saber que la Biblia es única, es la palabra de Dios, pero fue traducida en diferentes idiomas con diferentes versiones. Para ello, les sugiero mejor tengan esta herramienta de eSword, que es la espada electrónica eSword, que está en internet. La puede bajar gratuitamente. Vamos a poner el link o el enlace abajo de este video para que lo pueda poner en su dispositivo. Ahí va a poder encontrar diccionarios. Hay varias versiones y ahí podrá usted estudiar versículos por versículos con las diferentes versiones que hay. Y encontrará que algunas versiones son más entendibles las palabras de acuerdo a nuestra forma de hablar. Y es bueno tener esta herramienta para que usted escudriñe y lea y también no crea todas esas mentiras de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Ahí se dará cuenta que fue escrito en griego y que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y también podrá encontrar el significado de las palabras arameas que vienen en la palabra de Dios. Y con todo respeto contesto, la mejor Biblia para leer es aquella que se lee y sobre todo también la que se escudriña y que se viva en nuestra propia vida. Amados hermanos, los seguimos invitando. Espero que ustedes estén reflexionando en esto. De verdad, hermano Sarmiento, sí, de verdad. Ahora que estoy escuchando esto, comprendo más cosas, pero sobre todo siento como pastor, ¿verdad?, que tenemos que unificar a la iglesia, que unificar los pensamientos de nuestras familias, porque hay muchos que no tienen los pensamientos justos que Dios demanda para ser arrebatado. Amén. ¿Verdad? Es eso. Muchos llaman a la santidad solamente al hecho de que ya no roban, ya no matan, ya no adulteran. No, para ello tenemos que leer Gálatas capítulo 5, versículo 19, las obras de la carne. Reflexione cuando el hermano esté leyendo las obras de la carne, Gálatas 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué dice? Y cosas semejantes a estas. ¿Y los que la practican qué? Dice aquí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está muy claro, no van a heredar el reino de Dios todas aquellas personas que practican. Muy bien, tenemos otra pregunta. Hola, me surge una pregunta. ¿Esta pandemia considera que arrastre al mundo a lo peor? Mi nombre es Jorge. Sí, recordemos que lo peor está por venir a esta tierra y a sus habitantes para la semana 70 de Israel, que dura 7 años y que en su parte final de 3 años y medio es la gran tribulación, un tiempo cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, como nos lo dice Mateo 24, 21. Para la iglesia de Cristo, la pequeña manada que habla Lucas 12, 32, lo mejor está por venir, porque viene el encuentro con nuestro amado Señor Jesús en las nubes, en el arrebatamiento, y donde nos iremos a vivir eternamente a las moradas celestiales que nuestro Señor Jesús fue a preparar para nosotros, como nos lo dice Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18, y también Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 52. Ahora ponga atención, mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra y siga este problema del coronavirus, tenemos esperanza para esta situación mientras estamos aquí en la tierra. Les recomiendo un video que subimos el día de ayer que se llama Paz y Salvación en medio de la tormenta, para que lo pueda ver y sea bendecido en este tiempo preapocalíptico.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Me llamo Judith y quiero saber cuándo va a acabar esta pandemia del coronavirus. En lo personal yo quisiera que se acabara hoy, pero de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, esta es una de las pestes que vendrán a la tierra. Lo peor está por venir después del glorioso evento del arrebatamiento, porque se verán cosas terribles con los efectos que hayan producido las guerras que están por suceder, donde se van a utilizar armas biológicas, químicas y nucleares. Pero aquí sí tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, porque esto de las pestes y sobre todo esto del coronavirus tiene mucha relación con los eventos que van a ocurrir próximamente en Medio Oriente, y que si Dios nos lo permite estaremos subiendo otro video antes de que aparezca este video para que se dé cuenta todo el escenario que viene en relación al coronavirus, el Medio Oriente y el nuevo sistema monetario, donde viene ya la desaparición del dinero en efectivo. Esté pendiente de nuestros videos que estaremos subiendo. Mi querido hermano Milo, yo quiero agradecerte esta invitación. Veo que ya el tiempo se está acabando. Quiero dar gracias a Dios por nuestros hermanos que están en los controles. Que Dios los guarde y bendiga. Gracias, hermana Katy. Gracias, hermano José. Y también dar gracias a Dios por todo el auditorio de Filadelfia Radio 89.1 FM que ha estado sintonizando este programa. También quiero dar gracias a Dios por todas las personas que nos van siguiendo en YouTube, en Facebook y en nuestra página web www.elarrebatamiento.com. Damos gracias a Dios, oramos porque usted ya tenga a Jesús como su Señor y Salvador, y si no lo ha recibido, lo invito a que haga una oración donde le externe con su boca y lo crea en su corazón que Jesús sea su Señor y Salvador, donde usted clame y le pida que limpie todos sus pecados con esa sangre preciosa que derramó en la cruz, como nos lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 al 9. Y cuando usted se lo exprese con su boca, ahí donde esté, dígale: desde hoy me rindo a ti y te confieso como mi Señor y Salvador. Y al hacerlo, usted será salvo, como dice Romanos 10 versículo 9 y 10. Y pídale en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, a Padre Eterno, que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y así tener vida eterna con nuestro amado Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús lo llenará de su Santo Espíritu. Lea la Biblia, escudriñela, aliméntese, busque más de nuestro Señor Jesucristo, porque cualquier día viene por nosotros. Bendiciones a todos y Maranata, que significa el Señor viene. Gracias, hermano, porque esto fortalece al pueblo que nos está escuchando. De por sí que ya se están preparando muchos. Hay un sentir en todo el auditorio, en todos nuestros hermanos que estamos en Cristo, de que nuestro Señor viene. Sabemos que no podemos decir fechas porque no es bíblico, cometeríamos un gran error. Bueno, pero mis amados hermanos, nos despedimos de este programa y que Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes.